Antes de comenzar, vamos a orar pidiéndole al Señor su espíritu de revelación, de sabiduría. Necesitamos del Santo Espíritu de Dios, que es el que imparte, el que comunica las bendiciones con que el Padre Celestial nos ha bendecido en los lugares celestiales. Muy bien, entonces les invito a cerrar sus ojos allí donde se encuentran y unir nuestra fe en esta oración. Padre bueno, queremos agradecerte por este día, por esta oportunidad, por esta siguiente hora, hora y media. Y deseamos que hagas tu voluntad, que satisfagas tu deseo, Señor. Tú deseas dar tu Espíritu Santo a quienes lo pedimos de ti día y noche. Y estamos aquí pidiéndote que te deleites haciendo esa tu voluntad, dándonos tu Espíritu Santo, dándonos el espíritu de revelación, de sabiduría, dándonos tu Espíritu, que es el que alumbra la palabra, es el que alumbra los ojos del hombre interior, para que podamos entender, para que la exposición de tu palabra, Señor, nos dé entendimiento. Gracias, Padre, por ello. Gracias, Santo Espíritu de Dios, eres bienvenido. Y a ti, Padre, agradecemos porque sabemos que ante nuestro deseo expresado con estas palabras, tú respondes, así sea. Y en ese mismo instante es hecho, existe la presencia del Espíritu Santo para todos y cada uno de nosotros en esta noche. Damos muchas gracias por ello, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas porque tú te has propuesto exaltar, Señor amado, engrandecer tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esta tu palabra, mediante la cual nos has dado tu Espíritu Santo para esta noche, es una palabra que la engrandece sobre cualquier circunstancia que tengamos los que estamos presentes en esta reunión, sobre cualquier problema, sobre cualquier necesidad, sobre toda ignorancia, oh Dios. Tú engrandeces tu nombre y tu palabra, tu nombre y tus deseos los engrandeces en esta noche porque eres Dios. Complácete, deleítate, alumbrándonos, exponiendo tu palabra, Señor, sembrando palabra en nuestros corazones, dando crecimiento a la que ya existe en ellos. Bendito seas por ello, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra reunión pasada, comenzamos a ver lo que era la jornada que se llama en la Biblia Elim, y vimos que Elim era un oasis en el cual el pueblo de Israel se encontró con 12 fuentes de aguas y con 70 palmeras. Las 12 fuentes de aguas era una tipología de los 12 apóstoles, y las 70 palmeras era tipología de los demás ministerios en el Nuevo Testamento, o sea, lo que corresponde a profetas, a pastores y maestros, y a evangelistas. Las palmeras tipifican en la Biblia también a una persona que está muy enraizada, tanto que puede beber con sus raíces profundas del agua, del pozo del Espíritu Santo de Dios. De manera que son personas a las que Dios tiene para instruir a la iglesia, de tal manera que pueda crecer en amor y que pueda mantener la unidad entre ellos. Ese hacer es lo que llamamos el ministerio del Nuevo Testamento. Y Dios nos anima a que debemos estar congregados, a que debemos estar para crecer bajo ese ministerio, tanto en la doctrina apostólica como en la enseñanza y en la instrucción que nos dan los pastores y maestros, los profetas y los evangelistas. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de la unidad y van a ver algunas cosas que antes nos parecían de pronto como no inteligibles para nosotros, como que no podíamos todavía masticarlas, pero espero que esta noche podamos masticarlas de alguna manera y entren a formar parte de nosotros, a darnos paz, a darnos esperanza y también a hacernos, creo yo, mejores cristianos en la convivencia de unos para con otros, empezando por la casa. Entonces estamos en el IN parte 2. Vimos que el ministerio del nuevo pacto, apóstoles, profetas, pastores y maestros evangelistas, nos preparan para el ministerio, para servir en el reino de Dios y además nos llevan a la unidad. Vimos las 4 disposiciones requeridas en cada miembro para la preservación de la unidad en la iglesia. Esas disposiciones interiores vimos que era la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio,
y el aguantar, el soportar, ¿no? Esas 4 disposiciones todas se originan en el amor ágape, el amor de Dios. Y es muy importante saber que la puerta a través de la cual podemos entrar a tener comunión con Dios y a participar de su naturaleza y de su vida, la puerta se llama el arrepentimiento. Recuerden que arrepentirse en realidad tiene el sentido de devolver. El principio que hay detrás de arrepentimiento es devolverle a Dios. Y lo primero que le devolvemos a Dios es el derecho de propiedad que Él tiene sobre nosotros, un derecho que no tiene límite ni reservas, y también devolverle a Él su soberanía, o sea, que Él gobierna sobre nosotros y nosotros amorosa y gustosamente estamos dispuestos a obedecerle. De manera que propiedad y soberanía, propiedad y autoridad, para decirlo de otra manera, son cosas que nosotros debemos devolverle a Dios porque las usurpamos por unos cuantos años. Yo la usurpé durante 30 años. A los 30 que conocí al Señor, pues el comienzo, la puerta a través de la cual pude entrar, igual tú, a participar del amor y de la naturaleza, de la vida de Dios. Dios es amor. La puerta por la cual pasamos fue el devolverle, o sea, lo que se llama el arrepentimiento. Y por eso en Romanos 10, versos 8, 9 y 10, la Escritura dice que si nosotros con nuestra boca confesamos que Jesucristo es el Señor, o sea, si nosotros confesamos el señorío de Cristo para nosotros, que lo aceptamos, o sea, que aceptamos que Él es el dueño. La palabra Señor es la palabra Kyrios, que significa Señor, dueño. Cuando nosotros decimos, tú eres mi dueño, pues le estamos devolviendo el derecho de propiedad. Y el devolverle ese derecho de propiedad ya es una primera gran manifestación de arrepentimiento. Entonces, el participar de esa vida de amor, de la cual se derivan esas 4 disposiciones que hacen que podamos conservar la unidad entre nosotros, comenzando en la casa y luego extendiéndola a la iglesia, ese amor del cual se derivan estas 4 disposiciones, implican que previamente a ello nosotros hicimos una declaración de arrepentimiento, de devolverle a Dios lo que nunca jamás nos perteneció. Nunca jamás nos pertenecimos a nosotros mismos. Usurpamos, voy a decirlo de esta manera, le robamos a Dios la propiedad que tenía sobre nuestras vidas. Y durante unos cuantos años, yo lo hice por 30 años, usurpé esa vida e hice lo que yo quise con esa vida que le pertenecía solo a Dios. Y de ninguna manera pensé en obedecer a Dios y reconocer su autoridad. Hasta los 30 años, cuando Él me recogió y me dio la gracia de poder volverme hacia Él. Es importante saber que si no tenemos esa vida de Dios en nosotros, esa vida que es amor, ágape, no podremos tampoco mantener la unidad. Y Dios ya derramó su espíritu de amor en nuestros corazones. Si tenemos ese espíritu de amor, podremos tener esas 4 disposiciones: paciencia, mansedumbre, dominio propio y el soportar a los demás. Solo si tenemos el espíritu de amor dentro de nosotros. Eso es fundamental y creo que está entendido. Pero además de las 4 disposiciones hay otros elementos que ayudan a la unidad entre nosotros. A continuación, el apóstol Pablo en Efesios 4, versos 3 al 6, pasa a enumerar las 7 bases de la unidad eclesial. Además de las 4 disposiciones interiores que vimos en nuestra reunión pasada, hay 7 bases como fundamentos para que haya la unidad en la iglesia. 3 son constituyentes. Otras 3 son fundamento, son cimiento. Y la última es trascendente. 7 bases para que podamos mantener la unidad en la iglesia. Vamos a ver primeramente las bases constituyentes. La primera es, somos un solo cuerpo. La iglesia es una. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué es una?
¿Por qué no son dos? ¿Por qué no son tres? ¿Por qué no son varias? Pues sencillamente porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Cristo es la cabeza y el cuerpo de Cristo sobre la tierra es solo uno. Sobre la tierra no hay 2, 5, 20 ni 50 cuerpos de Cristo para decir que hay 2, 20 o 50 iglesias. Hay solo una, porque hay un solo cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y ese cuerpo lo conformamos todos los creyentes, aquellos que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Si hay un solo cuerpo de Cristo, pues hay una sola iglesia sobre la tierra. Y nosotros somos parte de esa iglesia, parte de ese cuerpo. Ahora, Dios establece que el cuerpo de Cristo lo refiere a cada ciudad. O sea, en cada ciudad Él tiene una porción de ese cuerpo total que hay sobre la tierra. Pero el cuerpo de Cristo es uno solo, por eso la iglesia es una sola. Aunque los seres humanos que lo forman son visibles, somos visibles, ¿no? Físicamente. La pertenencia real a este cuerpo es invisible. Yo voy por la calle y la gente dice, va al señor Gonzalo, si me conocen pues. Pero ellos no ven que yo esté metido en el cuerpo de Cristo, que estoy sumergido en el cuerpo de Cristo. Yo no veo nada de eso. Yo te veo a ti, si no te conozco y te saludo, en fin, pero no tengo idea si tú estás sumergido, perteneces, estás en el cuerpo de Cristo como creyente. No lo sé, no lo veo. Con mis ojos físicos no lo veo. Entonces, miren lo hermoso de esto y lo interesante. Aunque los seres humanos que lo forman son visibles físicamente, la pertenencia real a este cuerpo es invisible. Solo se muestra al exterior cuando es evidente que falta. ¿Qué quiere decir eso? Acá en Colombia, por ejemplo, se supo de una señora que habló de una manera muy descomedida y respetuosa hacia la señora que es vicepresidente hoy en día aquí en el gobierno colombiano. Luego, en un video, rodó por las redes, la sacaron en una iglesia levantando manos. Observen esto. ¿Qué hizo que toda la gente viera con tanto énfasis que está en una iglesia cristiana? El hecho de que, diciendo estar en una iglesia cristiana, suponiendo que está en el cuerpo de Cristo, no tiene una conducta correspondiente a Cristo. Entonces, cuando no mostramos conductas que sean las que Cristo tendría, entonces la gente se da cuenta que nosotros realmente no estamos sumergidos en el cuerpo. No tenemos esa unidad. Qué dramático, ¿no? Si estamos sumergidos y haciendo las cosas bien, no es visible que pertenecemos al cuerpo. Pero cuando hacemos algo equivocado, es visible absolutamente que no pertenecemos a ese cuerpo. Lo único visible es la falta de unidad con el cuerpo de Cristo. Increíble, ¿no? Miren lo interesante y miren cuán impactante debe ser nuestro testimonio. La Escritura nos anima a que no hagamos nada que haga que el cuerpo de Cristo o que el Señor Jesucristo, su nombre, sea vituperado. ¿Qué creen que se puede decir de los cristianos ante ese testimonio? Pues habrá muchos que vituperan el nombre de Cristo. Vea, esos son los que dicen ser cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Gente común y silvestre. Entonces la unidad no se ve cuando se tiene, pero se ve cuando falta. Absolutamente. Todo el mundo lo puede ver. Entonces es algo bien interesante para que lo leas, lo medites. Eso sucede hasta en nuestra casa. Nuestros hijos están mirando. Ellos cuando te ven normal, ellos no te ven sumergido en el cuerpo de Cristo. Pero haz algo que sea equívoco, ellos automáticamente dirán, vea, dice que cristiano. Esa no es una conducta de Cristo. Atentos a eso, que es muy crítico, es algo tan sutil y es algo tan poderoso que nos debería animar a buscar a Dios y decirle, Señor, dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia de no actuar de alguna manera en que sea vituperado tu nombre, en que sea dudada, puesta en duda la unidad que yo tengo con el cuerpo de Cristo. Entonces, solo se muestra al exterior cuando es evidente que falta. Leamos 2 de Timoteo 2:19, la parte B. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. 2 puntos. Conoce el Señor a los que son suyos y
apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello que me hace como alguien que evidentemente pertenece al cuerpo de Cristo? El sello es el que me aparte de maldad si invoco el nombre de Cristo. Cuando tú no te apartas de la maldad, no tienes el sello de que realmente perteneces y estás en el cuerpo de Cristo, de que estás en unidad en el cuerpo de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Por eso la importancia, apártese de iniquidad, de maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Veamos también 1 Juan 2:19, en la parte B. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Hay gente que dice estar en la iglesia, salen de la iglesia, pero su conducta nuevamente nos muestra acá que no es la que pertenece a Cristo. Y entonces dice acá, salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Lo hemos dicho desde el comienzo estudiando las jornadas, cuando vimos la jornada de Sukkot, que en la iglesia, en el pueblo de Dios, hay personas que no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de amor y es el Espíritu que nos bautiza en el cuerpo de Cristo y hace que nuestra vida, nuestra conducta sea una manifestación del amor de Dios que está en nosotros y estamos en Él. Entonces, en la congregación, en las congregaciones, hay personas que aunque hacen las mismas cosas, leen Biblia, alaban, levantan las manos, van a enseñanzas, aunque hacen lo mismo y aparentemente son iguales a nosotros, no tienen el Espíritu, no pertenecen al cuerpo. Realmente no hay unidad de ellos con el Señor y no habrá unidad de ellos con nosotros. Ellos son la cizaña. Recuerdan que está creciendo juntamente con el trigo. Entonces, se vuelve bien interesante. Y la pregunta es, ¿yo quién soy? Yo realmente tengo una conducta que muestra a las personas que pertenezco y que soy uno solo con el cuerpo de Cristo. Pregunta interesante. Y aquí viene también el arrepentimiento. ¿En qué no estoy funcionando? ¿Qué necesito devolverle a Dios? Necesito devolverle su soberanía. ¿En qué aspecto? Aquello que desobedezco es aquello en lo que no le he devuelto a Dios la soberanía. No he ido a Él a decirle, Señor, este es tu deseo. Tu deseo es que yo no juzgue a los demás. Tu deseo es que yo no hable mal en contra del que nos dirige en cualquier área. Tu deseo no es que yo hable contra las personas que están en el gobierno mal. Tu deseo es que yo no juzgue. Entonces, Señor, si es tu deseo, hazlo. Obra esa voluntad tuya. Deleítate, obrando con tu poder en mí, el que yo no juzgue a los demás. Deleítate, obrando tú en mí ese deseo, porque eres tú quien deseas que yo no juzgue a los demás. Y aquí vale la pena la observación. Si tú abres la Biblia pensando allá inconscientemente que lo que lees es lo que Dios espera que tú obedezcas en tu fuerza, estás equivocado al acercarte a la Biblia y a Dios. Dios no te hace conocer su voluntad esperando que tú en tu fuerza la obedezcas. Dios te hace conocer su voluntad porque te ama. Creo que eso es muy diferente a estar esperando que alguien me obedezca. El Padre te hace conocer su voluntad porque te ama, no porque está esperando que tú obedezcas en tu propia fuerza. Él me ama y me hace conocer su voluntad. Y entonces yo respondo en amor y le digo, ¿tú deseas eso, Señor? Deleítate haciéndolo. Con tu poder. En mí no hay ningún poder para obedecer. Obra por tu Santo Espíritu en mí el que yo no juzgue a los demás. El que ore e interceda por los demás. El que esté orando por las personas que están en autoridad. Deleítate haciéndolo. Y recibo como respuesta a mi petición el así sea tuyo. Y es hecho. Lo acabas de ordenar al decir así sea como respuesta a lo que te estoy pidiendo.
Si tu respuesta es así sea, es hecho y existe. Existe ese hombre que no juzga a los demás, no juzga a los que están en autoridad, sino que ora e intercede por ellos. Santo Espíritu de Dios trae a mí la realidad de lo que Dios acaba de aprobar en el cielo, de lo que acaba de ordenar en el cielo. Y te doy tantas gracias, Señor. Nunca te acerques a la Biblia pensando que lo que Dios te dice es porque Él tiene expectativa de que tú lo obedezcas en tu fuerza. No lo hagas así. Te acercas porque hay un Dios que te ama, que quiere hacerte conocer su corazón amoroso, sus deseos. Y tú en respuesta, en amor, le pides que Él haga, satisfaga ese deseo, Él con su poder, y se deleite y obre en ti ese deseo que Él está proponiéndote, que hay en el corazón de Él. Es una relación de amor. De lo contrario, hay personas que se acercan a la Biblia y lejos de salir bendecidos, yo creo que salen sintiéndose culpables. Con cierta frecuencia estoy escuchando de cristianos que están viviendo en crisis de ansiedad. ¿O es solamente las circunstancias que estamos viviendo hoy en día en el planeta Tierra que son tan críticas? ¿O es que las personas se están acercando a Dios pensando allá en lo más recóndito de su ser que Dios está esperando que le obedezcan en su propia fuerza? Porque si yo creo que Dios está esperando que yo lo obedezca en mi propia fuerza, mi fracaso está ya confirmado. Y entonces, si de fracaso en fracaso, pues llega el día en que estoy ansioso. Y es más, vivo en temor. Porque digo, no le estoy dando la medida que Dios pide. Es que Dios no te está pidiendo ninguna medida. Dios lo que te está pidiendo es que tú anheles que Él haga su voluntad en ti y que Él se deleite haciendo eso en ti. Entonces acércate, como dicen en México, flojito, aflójate, deja el estrés. No te acerques a la Biblia para estresarte. Acércate a la Biblia para encontrar a un Dios maravilloso que te ama, te hace conocer lo que Él quiere y Él con su poder quiere hacerlo a través de ti. ¡Qué bendición! Eso es una maravilla. Cada acercamiento a la Biblia es eso. Amén. Entonces aquí podríamos decirle, Señor, ¿qué hay en mí que no hace que mi vida sea una evidencia de que soy y estoy en ese único cuerpo tuyo aquí sobre la tierra? Deleítate haciéndolo, Señor. Deleítate, muéstrame aquellas cosas que no son, aquellas cosas de maldad que aún hay en mí, Señor amado. Ayúdame, hazlo en mí. Gracias, Padre. Eso es diferente. Segundo, constituyente de unidad, un solo espíritu. Como el alma da vida al cuerpo físico, así el Espíritu Santo es quien da vida espiritual a este cuerpo que es la iglesia. Si estamos en un cuerpo, el cuerpo se mueve. El cuerpo hace cosas. Unos enseñan, otros visitan, otros oran por algún enfermo, otros comparten, otros están intercediendo, otros están administrando, otros están profetizando. El cuerpo se mueve si tiene vida, pero ¿quién le da la vida? El Espíritu Santo. Y hay un solo Espíritu. Y así como el alma da vida al cuerpo físico, el Espíritu Santo es quien da vida espiritual a este cuerpo que es la iglesia. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, si tú tienes el mismo Espíritu Santo y crees en el mismo Espíritu Santo, que es el que le da vida al cuerpo, eso nos une, eso colabora, constituye unidad entre tú y yo. Si tú crees que el cuerpo de Cristo es uno solo sobre esta tierra y que tú y yo que tenemos el Espíritu Santo fuimos bautizados en ese cuerpo, eso nos une. Oye, tú y yo estamos en el mismo cuerpo. Oye, tú y yo fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Veamos acá que así como el Espíritu Santo está dando vida al cuerpo, pues está dando vida también el Hijo, como dice Efesios 4:5 y el Padre en Efesios 4:6. O sea, realmente al tener nosotros el Espíritu Santo como aquel que nos bautiza en el cuerpo,
Ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu que está en el Padre y en el Hijo, de tal manera que el Dios tripartito está dándonos esa unidad. Sé entonces que si tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, pues tenemos un solo Espíritu, nos une el que haya un solo cuerpo de Cristo, nos une el que haya una sola esperanza. La vida se manifiesta en movimiento y la esperanza es el motor que nos empuja hacia la meta de nuestro llamamiento. ¿Cuál es esa esperanza? La herencia eterna en los cielos. Esperamos eso. Viene un milenio, 1000 años en que Cristo gobernará presente aquí en la tierra junto con su iglesia. Y además, después de ese milenio, de ese séptimo milenio, habrá una entrada a un octavo milenio con cielos nuevos y tierra nueva. El hombre, después de ese séptimo milenio, entrará en una relación totalmente nueva con Dios y habrá cielos nuevos, tierra nueva, descenderá la nueva Jerusalén. Habitaremos en la nueva Jerusalén, de esa ciudad de la cual nosotros somos ciudadanos. Eso es esperanza. Dios dice que Él conoce muy bien sus planes acerca de nosotros, que son planes de bienestar y no de calamidad. Cuando yo veo que hay un milenio, cuando yo veo que Jesucristo viene, que Él va a reinar sobre la tierra, cuando yo veo que habrá una edificación tal que se dará una nueva relación con Dios, que descenderá a la nueva Jerusalén a la cual hemos creído, pues eso da esperanza. Uno dice, oye, Dios tiene un plan perfecto. Dios sabe qué planes tiene para nosotros. Son planes de bienestar y no de calamidad. Da esperanza. Si tú tienes esa esperanza y yo tengo la misma esperanza, esa esperanza nos une. Hay unidad porque tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo espíritu y estamos en el mismo cuerpo. Amén. Miren lo hermoso que es esto. Entonces la esperanza nos estimula a preservar y fomentar la unidad ya presente. Para los que comparten la gloria de esa esperanza, como dice Efesios 1:18, Romanos 5:2 y Colosenses 1:27, y tienen interés de dar testimonio de ella al mundo, es una locura no esforzarse ahora por mantener la unidad en paz y amor. Es decir, si la unidad tiene tanto poder para que la gente conozca que realmente el Señor existe, Dios es real, pues nosotros no debemos desperdiciar la oportunidad que tenemos ahora. Debemos cuidar y propender por esa unidad. Las cosas en que nos diferenciamos son cuestiones simplemente de orar unos por otros. Dios estará trayendo la unidad en algunas minucias, pero en las cosas grandes, macro, la unidad está dada. Debemos entenderla, guardarla y preservarla. Vimos también que había otras 3 bases fundantes. Son fundamentos, cimientos para la unidad de la iglesia. El primero es que hay un solo Señor. La base de la iglesia, el fundamento es que hay un solo Señor, porque el cristianismo no está basado sobre una doctrina, sino sobre una persona. Si fuera sobre una doctrina, pues indudablemente aparecería gente que no acepta aquel aspecto de la doctrina, ni aquel otro, ni aquel otro. Entonces habría 50, 100 o 1000 divisiones. No habría unidad. Pero fíjate que la unidad está sobre cosas absolutamente irrefutables, no tienen discusión. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor. El cristianismo es una persona, no es una doctrina, por eso no puede haber diferentes señores. El Señor es solo uno, el Señor Jesucristo. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Quien no tiene a Cristo, pues no está en el cristianismo. Es una persona, no es una doctrina. No es un poco de conceptos. Es una persona, con énfasis en su obra, en la obra de Cristo en el Calvario, que es base de su propio señorío, como dice Filipenses 2:11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y base de nuestra profesión de fe cristiana, como dice 1 Corintios 12:3. Dice allí, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como, aquí viene lo que nos atañe con respecto a lo que estamos estudiando, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da esa capacidad de hablar con fe para decir Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el dueño. El Espíritu Santo es el que nos da ese arrepentimiento, no lo olviden, nos imparte el arrepentimiento. El devolverle a Dios su soberanía es algo que nos lo da Dios.
El devolver es algo que nos lo da Dios. El ser humano por sí mismo, por sí solo, no puede generar arrepentimiento, no puede generar el deseo de devolverle a Dios, ni de devolverse a sí mismo como criatura y persona a Dios. Es el Espíritu el que obra ese arrepentimiento. Entonces es por el Espíritu que nosotros podemos decir, Jesucristo es el Señor. O sea, te devuelvo la propiedad y la autoridad que tienes sobre mi vida. Es por el Espíritu. Entonces, es una base de unidad, absolutamente. Un solo Señor. Tenemos una sola fe. Y aquí no habla de la fe como el acto subjetivo de fe de cada miembro de la iglesia. Habla de la fe que encierra en sí el cristianismo, o sea, la creencia común de la congregación cristiana que es la misma. ¿Cuál es esa creencia que es para todos y la cual no tiene discusión? Primera, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el Hijo eterno de Dios. ¿Eso tiene discusión? No, podremos tener discusión en, no sé, si usted celebra tal fiesta con comida o sin comida, el otro discutirá si voy a la iglesia con la mejor ropa o con ropa limpia al menos. No sé, son diferencias que Dios arreglará para cada quien, pero la unidad no está en eso. La unidad está en que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como dice Hebreos 3:8. Y además está la unidad basada en que no se puede alterar, no se puede alterar la verdad sobre Jesús, sobre la fe en Él. Dice la Escritura en Gálatas. Estoy sorprendido, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente, sea anatema. Gálatas, capítulo 1, de los versos 6 al 9. Entonces, hay una sola fe. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y hay un solo evangelio al cual hemos de creer. Hay un solo evangelio. Jesucristo vino para que pusiéramos sobre él todo lo que nos aparta de Dios, para volver a unirnos a Dios, para con su sangre expiarnos. Expiar es volver a ser uno. Con su sangre logró el perdón de parte de Dios para nosotros. Y al perdonarnos Dios, podemos ser uno con Dios y Dios es uno con nosotros. Eso es expiación. Ese es el Evangelio. Entonces, Jesús vino a hacernos uno con el Padre, pero también vino a santificarnos. Entonces tenemos que mirar qué fue la obra de él en la cruz. Eso no tiene discusión. Entonces, hay una sola fe. Y saber en qué aspecto de fe es que somos uno. Si tú crees lo mismo que estoy creyendo yo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y estás creyendo que hay un solo evangelio, y sé cuál es ese evangelio. Si tú tienes lo mismo, pues eso hace que haya unidad entre tú y yo. Interesante, ¿no? O sea, ¿en qué basamos la unidad? A lo mejor estamos basando la unidad en nuestros propios criterios y no en los que Dios tiene. De eso se trata la enseñanza de hoy. ¿Qué elementos son los que me hacen sentir uno con los demás? Además, tenemos que hay un solo bautismo. Y acá igualmente no se trata del bautismo en agua, sino del que por la fe nos sumerge en Cristo y nos proporciona la bebida del Espíritu Santo. ¿Bautismo en qué? En que somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y nos proporciona la bebida del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Romanos 6:3, lo podemos ver en 1 Corintios 12:13, como ya lo leímos, Gálatas 3:27. Se trata del bautismo interior, no del rito exterior, sino del sentido que tiene para ti el bautismo que te dio el Espíritu Santo. Si el sentido que tú le das al bautismo del Espíritu Santo, tu sentir interior es que mediante el bautismo en Cristo, al tú haberte bautizado en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, fuiste apartado del mundo,
si ese es tu sentir aquí profundo, eres una persona que no perteneces a este mundo. Eres una persona que fuiste separada por Dios para Dios y vives enteramente para Él. Si ese es el sentir que tú tienes en el bautismo, y yo tengo ese sentir, eso debe hacernos uno. Debe hacer que sintamos unidad tú y yo. Ahora, hay quienes pudieron hacer el acto exterior del bautismo en agua, pero en su interior no se han sentido separados del mundo. Pueden seguir deseando lo que desean los ojos, lo que desea la carne, lo que desea el deseo de dinero, de cosas, de bienes terrenos. Pues si esa persona no tiene ese sentir con respecto a su bautismo, pues no hay unidad en ese aspecto con ella. No tengo unidad porque mi sentir es otro. Yo fui separado. La cruz fue la circuncisión, me apartó, me cortó de vivir para el mundo. Entonces, fíjate que hablamos de un solo bautismo como un elemento de unidad, siempre y cuando estemos hablando del sentir interior en qué consistió, qué recibiste, quién eres después de haberte bautizado. Eso es muy importante. Es un elemento de verdadera unidad. Ahora, junto con estos elementos, la séptima condición es una condición trascendente para la unidad de la iglesia. ¿Y cuál es esa condición? Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, el que es, está, sobre todo y a través de todo y en todos. ¿Qué quiere decir esto? Los cristianos viven en un mundo creado por Dios, controlado por Dios, sostenido por Dios, lleno de Dios. Eso es lo que tú crees y yo creo. Sí, pero es que yo estoy viendo situaciones muy difíciles. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? Pues si yo creo en Dios y conozco a Dios, digo, sí, en lo que hemos visto, Dios creó valles, creó lagos de amargura en tu vida, situaciones difíciles. De manera que aún en ese valle de amargura yo veo a Dios, está Dios. Dios está enseñándote a tomar la cruz. Y si tú aprendes a tomar la cruz, endulzará tu vida. Entonces yo veo a Dios en todo. Yo veo a Dios en la amargura, en las dificultades, en la abundancia. Veo a Dios en el desorden que vive el mundo. ¿Cómo así que ves a Dios? Sí, la Escritura dice, un salmo maravilloso que dice que cuando los malos prosperan, tenemos una maravillosa esperanza, una expectativa espectacular, para decirlo redundantemente. ¿Y cuál es esa expectativa tan maravillosa? Que cuando los malos sobreabundan, es porque van a ser cortados eternamente. Qué bueno. Oye, este mundo está absolutamente patas arriba y los malos están absolutamente atropellando. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque estos son a portas de que serán cortados eternamente. Va bien la cosa. Yo veo a Dios en ello. ¿Está claro? Eso es trascendente para poder ser gente que vive en unidad. Si tú vives así, tienes un corazón limpio. El corazón limpio es el que ve a Dios en todo. Vemos a Dios en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, en lo uno, en lo otro, en todo lo vemos. Eso, la unidad. Porque si tú ves igualmente a Dios en todo y yo lo veo igualmente en todo, pues hay unidad entre tú y yo. No sé, es muy fácil mantener la unidad. Es una unidad dada por el Espíritu Santo. Un solo Dios y Padre de todos. Creo que Dios es mi papá. Sí. ¿Crees que Dios es tu papá? Sí. Hay unidad. ¿Que es un Padre bueno? Sí. ¿Que solo hace el bien? Sí. Entonces, hay unidad porque ambos creemos en ese Dios que es un papá maravilloso, que está sobre todo y a través de todo y en todos. Los cristianos viven en un mundo creado por Dios, controlado por Dios, sostenido por Dios, lleno de Dios. Tal convicción de Él debería unir a los hombres más estrechamente que cualquier lazo humano, sin importar que el mundo sea con deidades para cada ciudad o nación, o para cada aspecto de la vida, o en un mundo que para todo objetivo práctico ha renunciado de Dios. Independiente de que cada ciudad tenga un Dios, sus ídolos, cada nación, de que la gente hoy se volvió tan práctica que no me hablen de Dios, hábleme cualquier cosa menos de Dios, etc. Pero si yo veo aún en ese mundo a Dios y tú lo ves igualmente a Él, eso es un elemento maravilloso de unidad. La unidad va a trascender las dificultades, el desorden, el caos, la maldad, trasciende, va más allá. Vemos a Dios al otro lado diciendo hacia dónde lleva estas cosas. Qué maravilloso. Eso trae unidad. Entonces, por eso es tan importante la enseñanza y la instrucción que recibimos del ministerio en el nuevo pacto. Observen que si estamos recibiendo este tipo de enseñanza,
con profundidad cada vez que lleguemos a determinado tema, pues se está propendiendo toda esa enseñanza por la unidad que Dios desea que haya en la iglesia. Y nosotros tenemos que saber sobre qué elementos es que Dios quiere que haya unidad. La unidad no está en los elementos que nosotros queramos poner, sino en estos que Dios está diciendo, esto es lo que realmente he dado a ustedes por el Espíritu Santo para que tengan unidad. Entonces uno dice, wow, qué interesante. Oye, qué hermoso. Tengo que revisar esto con cuidado para saber qué es lo que me ha de dar unidad con los demás hermanos. Si alguien en algún aspecto difiere, ahí tenemos una oportunidad de estar orando y estar intercediendo por los hermanos. Amén. Entonces, esto con referencia a estos aspectos que Dios los suma cuando nos habla de que el pueblo de Israel en el oasis que se llama Elim no fue simplemente a descansar, fue a crecer. Allí deja de ser niño. Observen que uno deja de ser niño cuando aprende qué es la unidad y está dispuesto a caminar en unidad. Ya no vamos a estar con pataleta, ya no vamos a estar haciendo berrinches. Eso es de niños. No, estamos dispuestos a caminar en unidad. Hemos entendido qué bases, qué fundamentos tiene la unidad para caminar como unidad. Ustedes se imaginan un pueblo de 1,5 millones de personas caminando sin entender qué era unidad. Un caos. ¿Cómo le hizo Moisés? Si el Espíritu Santo no le hubiera ayudado. Pero allí los paró durante 3 semanas. Fue una parada larga. ¿A qué? Sencillamente a mostrar que debían estar bajo la enseñanza de un ministerio formado por apóstoles y los demás ministerios, para que ellos les pudieran entrenar, les pudieran instruir y mostrarles cuáles eran los fundamentos para que hubiera unidad entre ellos como pueblo de Dios. Amén. Entonces creo que es una enseñanza hermosa, poderosa y que es digna de estar leída y ser leída durante toda esta semana. Muy bien. Padre bueno, gracias por lo que has hecho, por lo que has sembrado hoy. Pedimos que nos examines porque es tu voluntad, es tu deseo, Señor amado, examinarnos y conocer nuestro corazón. Es tu deseo probarnos y conocer nuestros pensamientos. Y te pedimos, Padre de Gloria, hazlo. Haz esa tu voluntad mediante el poder tuyo. Señor, deleítate haciéndolo. Queremos que te deleites examinándonos y probándonos, amado Dios. Que mires si en nosotros hay camino de iniquidad y nos guíes por el camino eterno. Hazlo, Señor amado, y recibimos ese así sea que sale de tu boca ahora mismo. Y existe ese examen, existe ese probar nuestro corazón para que conozca nuestros pensamientos, oh Dios. Te damos gracias, Señor amado. Déjanos ver lo que tú ves, déjanos oír lo que tú oyes. Y, Señor, agradecemos el que podamos devolverte aquello que no hemos hecho. Podamos arrepentirnos allí donde no ha habido ese arrepentimiento. Examínanos, Padre de Gloria, deleítate examinándonos, oh Dios, y mostrándonos lo que hay en nosotros. Y que nosotros con un corazón humilde digamos, sí, Señor, si así lo ves, así es. Podamos pedirte perdón, podamos devolverte la soberanía o el derecho de propiedad que te hayamos negado, Señor, que no hayamos devuelto. Y que eso traiga tiempos de refrigerio de tu presencia, Señor. Que eso haga que podamos tener una mayor intimidad contigo, una mayor cercanía contigo, amado Dios, una mayor revelación de ti. Señor, gracias, gracias. Y pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, nos comuniques, traigas a una experiencia personal y real lo que el Padre ha concedido hoy para todos y cada uno de nosotros. No dejamos también de pensar y de declarar que tú eres el que conoce todos los secretos. Tú conoces los secretos de nuestro corazón, secretos que ni nosotros conocemos, Señor amado. Bendícenos, recompénsanos, dándonos a conocer de esos secretos que hay dentro de nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, deleítate haciéndolo, Señor de gloria. En el nombre de Cristo Jesús lo recibimos, oh Dios, y damos gracias al Espíritu Santo. Bendito seas. Haznos vírgenes prudentes, Señor amado, que estamos buscando y llenando con aceite nuestras lámparas. Estamos buscando intimidad contigo, Señor amado. Estamos quitando impureza de nuestro corazón. Ayúdanos y te damos muchas gracias por ello.
En el nombre de Cristo Jesús, sigo declarando sobre todos nosotros que el Padre nos da amor con fe, que no solo nos dé su amor, sino que con ese amor nos dé también el confiar absolutamente en Él, confiar absolutamente en su nombre y en su bendita palabra. Que el Señor Jesucristo nos dé también de su amor con fe y que el Espíritu Santo nos imparta, nos comunique ese amor y esa fe por la cual hemos de confiar de manera absoluta en nuestro Señor, en su nombre. Él es redentor, rescatador, Él es salvador y esa naturaleza Dios la ha engrandecido sobre todo. No importa la situación, Él será el redentor, el que nos rescata, el liberador, el salvador. No importa, Señor amado. Y levantamos hoy ante ti cualquier situación que ha sido imposible para nosotros, oh Dios. Y sobre esa situación invocamos tu nombre e invocamos las promesas en que nos has hecho esperar. Bendito seas por ello. Deleítate obrando maravillas en medio de nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor de gloria.